Buenas tardes. Bueno, excelentísimo señor general, presidentes del Patronato del Alcázar, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores patronos, señoras y señoras, buenas tardes. Agradezco muchísimo la oportunidad que el Patronato me ha dado de poder estar esta tarde ante ustedes. Obviamente, este alto honor se traduce en muchos nervios, lo pueden notar, por la enorme responsabilidad que tengo por delante y que no es otra que estar a la altura de esta distinguida audiencia y además en este magnifiquísimo escenario en el que nos encontramos. Estoy muy agradecida a don Rafael Cantalejo, agradecida e incluso sorprendida, pues contaba con pocos mimbres para elaborar una introducción como la que me ha regalado. Por supuesto, también quiero agradecer al maestro don Antonio Ruiz, conservador de este Alcázar desde 1991. El profesor Ruiz Hernando siempre ha sido y es una referencia no solo en lo profesional, sino en su admirable magisterio desde la sencillez y la generosidad. También quiero reconocer la labor de todo el equipo técnico del Patronato, a su secretaria, doña Blanca Collar, muchas gracias, a todos aquellos que han facilitado la celebración de esta magnífica tarde y, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan. Por último, no quiero dejar de recordar a los trabajadores y colaboradores de este Alcázar que en su quehacer diario hacen posible que miles de visitantes puedan disfrutar de la experiencia inolvidable de visitar este lugar. Entonces, entrando un poco en materia, cuando me plantearon la responsabilidad de estar ante ustedes esta tarde para hablarles de algún aspecto relacionados con el Alcázar, inmediatamente pensé en este espacio privilegiado en el que nos encontramos, la Sala de Reyes, y por favor les invito, que es mucho más interesante que en vez de mirarme a mí o mirar a la pantalla, miren lo que tenemos delante. Entonces, esto es importantísimo porque justo esta Sala de Reyes es el programa iconográfico de exaltación de la monarquía más ambicioso de la Edad Media peninsular y, sin duda, uno de los más potentes de la Europa de su tiempo, si no el que más. O sea, estamos ante un escenario que no existe en otro lugar, con lo que les voy a explicar, a ver si les convenzo. Así pues, mi intervención de esta tarde se centrará en cómo el ejercicio del poder de los últimos Trastámara. Sé que Isabel I es muy popular en estas salas, pero voy a centrarme un poquito más en la figura de Enrique IV, que muchas veces nos pasa un poco desapercibida porque tiene mala prensa. Entonces, quiero que veamos, voy a ver si me acompañan en un recorrido que les quiero proponer, para ver cómo Enrique IV encuentra en el diseño de los espacios una eficaz estrategia al servicio de su proyecto, un proyecto que me atrevería a decir político, o sea que no es nada casual. Y, desde luego, que no soy la primera ni seré la última en emplear este tiempo para hablar de la fascinación que siempre ha despertado este castillo. Muchos de mis ilustres predecesores en estas conferencias del Día del Alcázar han abordado desde diversos puntos de vista acontecimientos de trascendencia política, ceremoniales, altercados, lucha de poder, conspiraciones, porque, bueno, aquí por supuesto que a lo largo de tantos siglos y tanto tiempo hubo de todo. Pero, en general, lo que vamos a ver es cómo, a lo largo del periodo medieval, el ejercicio del poder exige la presencia física del rey. Por esta razón, los monarcas y sus cortes medievales están obligados a trasladarse en un continuo periplo a lo largo y ancho del reino, acompañándose siempre de un extenso séquito para apoyarles en lo personal y, por supuesto, para nunca interrumpir las labores administrativas que corresponden al mandato regio, ¿no? Entonces, para esta corte itinerante, el significado de palacio dista mucho del concepto que podemos tener en nuestros días. Según se recoge en el Código de las 7 Partidas, un cuerpo normativo que, como ustedes recordarán, hizo Alfonso X en el siglo XIII, el término de palacio se expresa en los siguientes términos en la Ley 29.
Palacio es dicho de aquel lugar donde el rey se junta paladinamente para hablar con los hombres. Y esto es de tres maneras: o para librar los pleitos, o para comer, o para hablar engasajado. Y porque en este lugar se juntan los hombres para hablar con él más que en otro, por eso lo llaman palacio, que quiere tanto decir como lugar paladino, y por ello concierne que no sean allí dichas otras palabras, sino verdaderas y muy ciertas, para librar el pleito derechamente. Entonces, esta cita de verdad que es espectacular, porque de esta ley se deduce que el palacio, insisto, no es una estructura, no es una estructura arquitectónica, no es un edificio, sino que lo que le define es la función que se lleva a cabo entre sus muros. Además, es un espacio, y esto es muy bonito, donde prevalece la verdad mediante el uso de la palabra. De hecho, actualmente, si lo miran, el término paladino también significa público, claro y patente. O sea, nada que ver con un edificio, lo que en cierta manera podría explicar que los reyes castellanos de esta Edad Media tuvieran pocas residencias propias. Por tanto, los reyes, en sus desplazamientos, en ese continuo peregrinar de lugar a lugar, se ven obligados a alojarse en casas de nobles o en monasterios y conventos, unas veces porque no había otra posibilidad, no había otro sitio mejor, y muchas por cuestiones de seguridad. No obstante, se detecta en los últimos Trastámara una voluntad de tejer una red de lugares propios repartidos por todo el reino para su aposento. Es que esto lo pongo para que lo tengan muy presente, ese asunto en el que quiero insistir de la acción real. Así vemos cómo Enrique IV, en lugares recurrentes de su itinerario como Madrid y Segovia, donde disponía de sendos alcázares, también edificó casas de placer o recreo anejos a los bosques de caza. Tenemos, por ejemplo, las casas del Bosque en Balsaín, el Campillo, a las afueras de Segovia, o el Pardo, emulando a su abuelo Enrique III, que ya hizo lo propio en Rascafría o en Miraflores. Poseía otros casaderos, no muy alejados de la Sierra de Guadarrama, como Ladrada o Gordilla, tierras de Ávila, o la Casa Palacio en Bernuy de Palacios, que está muy cerca del término municipal de Madrona. Pero, en general, estas construcciones no consistían ni mucho menos en palacios, así plenos de sentido áulico, sino que estaban más cerca del concepto de cazadero, que era una suma de estancias, que sí que era muy decorosa, pero realmente estaba muy enfocado a las prácticas energéticas y también al esparcimiento, que era una cuestión muy importante. Entonces, encontramos que en 1440 Juan II concede a su hijo el señorío de Segovia. Desde entonces y durante todo su reinado, Enrique IV ejercerá un activo mecenazgo, incrementando notablemente el patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Sus grandes actuaciones en esta materia, pues tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el monasterio de San Antonio el Real, aquí vemos el claustro, que precisamente este monasterio se edificó en lo que era una de esas antiguas casas de recreo que he mencionado, ¿no? La del Campillo. También se encargó de esta fundación jerónima de Santa María del Parral. Se hizo, y esto es una cuestión muy interesante, por palacios es de lo que estamos hablando, porque frente al carácter público de este alcázar se edificó en la ciudad un palacio mucho más urbano, mucho más privado y muy similar a otros palacios que tenían los nobles de ese momento. Entonces eso es muy interesante porque vemos que está el Alcázar como un elemento público versus el Palacio de San Martín, que el pobrecito está bastante desvirtuado. A esta lista, la reina Isabel, por supuesto que disfrutó y colaboró en todas estas cuestiones, y añadiría a esta lista la refundación, para ser más técnica, de la fundación de Santa Cruz la Real. A todo esto también Enrique IV promocionó muchísimo las obras de la Catedral de Santa María, que estaba justamente aquí, en la plaza donde ahora podemos disfrutar del monumento de Daoíz y Velarde,
y recreció el Alcázar en general. Sin embargo, a pesar de la importancia de este desarrollo urbano que vive la Segovia bajomedieval, será el Alcázar lo que otorgará el rasgo diferencial a esta ciudad, que ejercerá, como nos recordaba don Rafael Cantalejo, que ejercerá en la práctica, si no como capital del reino, sí un lugar preferente para la corte de Enrique IV. Y una vez más, la influencia de este Alcázar, esa importancia que tiene en la configuración de la ciudad, no es, aunque es imponente, por la estructura o fisonomía del edificio, sino por su contenido. En este castillo, prácticamente inexpugnable, se custodiaba, al menos desde el siglo XIV, el tesoro de la corona de Castilla. Estaba la armería real. Aquí tenemos una imagen de la armería actual. Y lo que es importantísimo para la administración del reino. Aquí también se guardaban los archivos reales. Estas tres cuestiones son altamente sensibles y justifican de sobra la importancia de este lugar y que los reyes quisieron subrayar aumentando sus defensas y acometiendo diferentes iniciativas constructivas. El objetivo, y esto también me parece que es muy importante insistir en ello, es que piensen que a finales de la Edad Media, ese siglo XV tan turbulento políticamente, realmente también estamos asistiendo a una evolución de lo que es el poder. O sea, como diría el marqués de Lozoya, realmente asistimos ya a este muy final del siglo XV a los orígenes que será del Estado moderno. Entonces, esa nueva forma de entender cómo tiene que ser el ejercicio del poder necesita y requiere otros lugares, otros espacios, porque se están creando nuevos ceremoniales, nuevos protocolos y nuevas formas de relacionarse. Entonces, aunque es un edificio de una gran complejidad y con numerosas dependencias, muchas de ellas destinadas a logística, a servicios, la cuestión que nos ocupa se centrará en la parte pública. Y la parte pública son justamente donde estamos, en toda esta zona norte. Partimos de las estructuras románicas del Palacio Viejo, también llamado Sala de los Ajimeces, Sala de los Caballos, Palacio Mayor, tenía muchos nombres. Pues aquí vemos que esto, que es el origen, o sea, es la parte románica, su denominación como palacio nos indica, en coherencia con lo que veíamos de Alfonso X, en que aquí era donde se reunía el rey para hablar paladinamente. Entonces, este espacio, y esto también me parece interesante, voy a ponerlo en el plano porque casi se ve mejor. Este espacio consiste en una planta rectangular que a los lados tenía dos estancias cuadradas más pequeñas. Entonces, eso es una estructura que viene directamente importada del mundo andalusí. Porque piensen que en la Castilla medieval la sofisticación que alcanzan toda la arquitectura áulica por parte del Islam en la península, lo que va a conseguir es que los castellanos, el resto de los reinos cristianos, asuman no solamente formas, porque no estamos hablando de formas, estamos hablando de conceptos. Piensen y tengan siempre muy presente que un príncipe musulmán es un príncipe político, pero también es un líder religioso. Entonces, todo lo que piensan sobre el espacio que necesitan para su ejercicio tiene que ser también mucho más complejo que lo que se estilaba por estos castillos cristianos de toda Europa, que eran un poquito menos sofisticados. Entonces, duplicando esta crujía que vemos, duplicando lo que es el Palacio Mayor o la Sala de los Caballos, Catalina de Lancaster, esposa de Enrique III y regente de su hijo Juan II, ordena la construcción de la Sala de la Galera en 1412. Y con esto es cuando se inicia la renovación del Alcázar del siglo XV, que a pesar del fatídico incendio seguimos manteniendo, y esto es lo que vienen a ver tantos turistas de todas partes. Entonces,
aunque esta sala de la galera la mandó construir Catalina de Lancaster, fue Enrique IV, su nieto, el que llevó a cabo esta profunda renovación del castillo y, ante la amenaza de la catedral vecina, lo que hace son recrecer las defensas. O sea, a él le debemos que tener esta pedazo de torre de Juan II, que es increíble, porque lo que hace es duplicarlo a lo ancho y a lo alto. Piensen que la catedral era una fortalitium fidei, una fortaleza de la fe en el sentido literal y metafórico. Entonces, todas las pugnas eran un poquito tensas, con lo cual era necesario incrementar las defensas. Entonces, volviendo al plano, el refuerzo de las defensas, el foso y la formidable torre de Juan II, altera profundamente la fisonomía exterior del Alcázar y sigue y construye en todo este ala norte que les estoy comentando, pues la sala del trono, la sala de las piñas, el salón de reyes, la sala del cordón, el tocador de la reina y toda esta parte de aquí. Entonces, en estas nuevas salas se sigue un esquema idéntico que, de nuevo, podemos ver en esta misma sala donde nos encontramos ahora. O sea, unas paredes cubiertas de tapices o guadamecíes, un perímetro con inscripciones, un friso con yesos y, en lo alto, cerrado con una carpintería de armar o alfarje. Entonces, no obstante, hay que tener en cuenta el fatídico incendio del siglo XIX que acabó con gran parte de las estancias que fueron posteriormente restauradas, siguiendo la documentación gráfica precisamente de José María Brial. Por eso verán que recurro mucho a los grabados de José María Brial, que también lo citó don Rafael Cantalejo, porque realmente dibujó con una precisión y una minuciosidad excelente todo lo que le sorprendió de este alcázar, y eso fue la base para su restauración posterior, porque todo eso desapareció con el fuego. Entonces, insisto que aunque todas estas salas, desde esta que es la sala del cordón, la sala de las piñas, etcétera, etcétera, se deben de ver y valorar como un conjunto áulico, me voy a detener sobre todo en la sala del trono y en la sala de reyes, porque me parece que es con lo que se proyecta con más eficacia y más directamente lo que es la imagen del rey. Entonces comenzamos por la sala del solio. La sala del solio, también llamada sala del trono o pabellón. Entonces, si bien solio significa trono, que es una de sus acepciones, en su tiempo también designaban con este nombre a la sesión solemne que las antiguas cortes celebraban con asistencia del rey para que éste confirmase lo acordado en ellas. O sea, de nuevo, estamos viendo que el salón del trono no es donde está puesto el rey, sino donde tiene lugar la acción legislativa del gobierno del reino. Y eso es importantísimo. Entonces, en la sala del trono, además, el rey se muestra sedente, o, utilizando un lenguaje más de aquella época, se muestra en silla. Como veíamos en el grabado que he puesto de Alfonso X, que no era de las partidas, sino era de las cantigas de Santa María, que es el que tiene iluminación. Pero bueno, por favor, miren aquí a esta audiencia silenciosa que tenemos aquí, todos sentados en silla. Es parte de la representación regia. Entonces, esta escenificación, según algunos historiadores, que a mí me crea más de una duda, se compensa el rey sedente con la imagen heroica del rey, que se mostraba de cuerpo entero. Entonces, si esto fuera cierto, que yo insisto que lo digo con muchísimas reservas, porque no estoy muy segura de la veracidad de estas cosas, esto podría ser en las ventanas, que si ven, son unas ventanas muy extrañas, porque son ventanas que llegan hasta abajo. O sea, y que hacen ahí unas ventanas en medio de una torre. Entonces, esto quizá podría ser parte de esa escenografía, de esa proyección para que el rey se mostrase de forma heroica.
Pero bueno, volviendo a la Sala del Solio. Lo normal en el resto de las cortes europeas es que las salas del trono, donde estaba el rey, fuera un espacio rectangular y más o menos muy simétricamente colocado en el centro estuviera el trono. Pero aquí no. Aquí lo que tenemos, lo que nos encontramos, por eso es tan insólito, lo que nos encontramos es una sala cuadrada que tiene planta cuadrada, centralizada y que acaba en una bóveda. No me quiero meter con términos técnicos. Y esto, de nuevo, es una importación absoluta del mundo musulmán. Por favor, recuerden el Salón de Embajadores de los Reales Alcázares, que tiene, es mucho más grande, pero tiene exactamente la misma distribución. Y además, también, como pueden ver, tiene una galería de reyes pintada. Pero eso sí, es posterior a la que podemos aquí apreciar. Entonces, ¿ven? La planta cuadrada, el sol, también se pueden dar explicaciones trascendentales y filosóficas, pero vamos a quedarnos en cuadrado, bóveda. Y también podemos encontrar un espacio muy similar en la Sala de Embajadores o Sala del Trono de la Alhambra de Granada. También del mundo musulmán es que eso lo asume el mundo cristiano medieval, que es la inscripción perimetral, que eso viene de las mezquitas, donde se cuenta quién lo ha hecho y por qué. En este caso, esto es la inscripción perimetral que se puede leer en la Sala del Solio, en la Sala del Trono, y como ven, habla que lo hizo don Enrique IV. Tiene mala fama en su lucha contra los musulmanes, pero aquí estuvo vencedor de la batalla de Jimena, que fue bastante interesante para avanzar posiciones. Y además, aquí hay otra particularidad, que por primera vez se menciona al artífice, al que realmente elaboró esa sofisticación de alfarjes, que por supuesto es musulmán. Entonces, si vemos, las yeserías estaban todas decoradas con unas figuras, esto se lo debemos también a Brial, y bueno, pues son unos personajes un poco grotescos. Tenemos centauros, tenemos salvajes, tenemos arqueros. Todo eso es interesantísimo porque es la Sala del Trono y es un programa decorativo bastante más intelectual. Y todo esto lo que hace referencia es a la literatura cortesana de esta época. Luego también las puertas, esta es la puerta que comunica con la Sala de la Chimenea, pues pueden pasar perfectamente por puertas granadinas, que además tienen mucho que ver con las que encontramos en el Palacio de San Martín. Y además, ya para subrayar, si cabe, y enfatizar más la importancia de este lugar, de esta Sala del Solio, exteriormente también aparece remarcado. ¿Lo ven? Es como un cimborrio entre todas las defensas y todos los castillos y cosas de este alcázar. Entonces, dicho esto, pasamos a aquí, que realmente me podría callar y que miren, porque poco más se puede añadir. Entonces, esta Sala de Reyes, conceptualmente, insisto, que tiene un mensaje súper potente, porque completa el plan más ambicioso de la proyección monárquica. Entonces, bueno, ya está claro que fue iniciada por Enrique IV y culminada con el rey Felipe II. Pero hasta Enrique IV había 42 reyes castellanos, todos, y además acompañados de 4 figuras en las puertas, pero a mí me gusta pensar que ahí está don Rodrigo Díaz de Vivar, lo tiene detrás, y detrás a el conde Fernán González, que es realmente el fundador, si me permiten, de este reino de Castilla. Entonces, miren, además, miren
qué casualidades ocurren en estos días del Alcázar, que les puedo asegurar que cuando puse esta imagen no pensé que iba a estar en línea con el propio Enrique IV. Pero, en fin, estas son las casualidades de la historia. Entonces, Alonso de Palencia cuenta, pues eso, cómo hizo al norte, edificó esta sala del homenaje y, bueno, luego, como todo lo que dice Alonso de Palencia, era un poco sectario, sobre todo en lo que se refiere a la propaganda política de este pobre Enrique IV, que ve que no son nada elogiosas estas palabras. Pero, en fin, si bien, como hemos visto, existen esas galerías de reyes en Granada o en Sevilla, también tenemos un precedente muy interesante castellano, que es Tordesillas. Tordesillas, que donde está ahora el monasterio de las Clarisas, lo que es la capilla, fue en un principio el salón del trono de Pedro I, el Cruel. Entonces, mire, esto me gusta mucho porque en este grabado se ve que esto fue utilizado de biblioteca, sobre todo desde que se instaló la Academia de Artillería, el Colegio de Artillería aquí. Y entonces, lo que quiero subrayar, aprovechando que tengo los libros puestos en esta imagen, es que aquí, o sea, hay muchas más galerías de reyes, series de reyes y tal, pero aquí es muy compleja conceptualmente la idea porque refleja el ideario Trastámara, que defiende que su legitimación, recuerden que era una familia un poco bastarda, su legitimación no es familiar, sino es dinástica, y reivindican la antigüedad y tradición de Castilla en el contexto continental. Insisto que somos muy dados a pensar en la península como algo aislado, pero los contextos europeos son bastante interesantes y muchas veces les perdemos de vista cuando están mucho más presentes de lo que pensamos. Entonces, es por la grandeza de este conjunto, más que por su calidad artística, lo que despertó el asombro de cuantos visitaron la corte de Enrique IV. De entre estos viajeros tenemos el mítico relato del barón de Rosmetal, que en 1467, con su séquito, era un noble bohemio, de Bohemia, visitan el reino castellano y relatan sus experiencias en la corte. Entonces, miren, por favor, sus palabras sobre esta misma sala. En ese palacio se ven 34 estatuas de los reyes que han reinado desde el inicio del reino, todas hechas de oro puro, representando a cada uno sentado en su trono real, sosteniendo un cetro y un globo. Todos los reyes de España están sujetos a la ley de acumular oro durante su reinado, igual al peso de su propio cuerpo, para que después de su muerte puedan tener un lugar entre otros reyes del Palacio de Segovia. Pues bien, este relato, que es algo o bastante hiperbólico y que se inventa en esta pintoresca tradición de que tenían que acumular estos pobres señores reyes para luego poder tener aquí derecho a una de estas imágenes, lo que es interesante no es por la fidelidad del relato, que no es en absoluto fiel, sino por el asombro que causaría para poder explicar algo que no habían visto en su vida. O sea, ver tanto oro aquí arriba, o sea, es que no lo habían visto nunca y tienen que explicarlo, tienen que hacer un esfuerzo por poder contarlo. Entonces, estos espacios, junto a la no menos deslumbrante Sala del Cordón o la Sala de las Piñas, forman parte del conjunto donde transcurría la actividad pública de la corte. Todas, según se describe, decoradas con los mejores materiales. Por un lado, el oro y el muy valioso azul, que el color azul, que aquí lo pueden ver, aunque esto está restaurado, como dice el propio barón de Rosmetal, habla mucho de que es azul. Y azul, piensen que en la Edad Media la única forma de conseguir azul, el pigmento de lo azul, es procedente del lapislázuli. Y el lapislázuli es una piedra semipreciosa dificilísima de encontrar, con lo cual tenía un precio altísimo y era, bueno, un símbolo de ser el mayor estatus y la mayor exclusividad era tener algo de azul. Y aquí hay azul, pues, a tutiplén por todas partes, ¿no?
Entonces, los suelos y columnas también dicen que son de alabastro. El alabastro, por sus propiedades físicas, da una especie de color translúcido que lo que consigue es que sea todo como mucho más luminoso. Entonces piensen, todo brillo, todo la luz del alabastro. Y de todas formas también quiero comentarles que, aunque se ha hablado mucho de la función de estas salas, debemos tener en cuenta que en la Edad Media los palacios todavía no tienen el grado de especialización que se adquirió posteriormente, sino que las estancias solían ser polifuncionales. El maestro de estrados se encargaba de adaptarlo con tapices, con escabeles, con muebles, y en un mismo espacio lo mismo se podía despachar una audiencia que preparar una comida solemne. Entonces, siguiendo el relato de nuestros visitantes, les llevan a ver el tesoro, ese tesoro de Castilla, que desde 1406 está en la Torre del Homenaje, ahí al lado del Patio del Reloj, y que luego pasaría a otro lugar. Pero miren lo que cuenta. Ciertamente no he visto en España una fortaleza más elegante ni más rica en oro, plata y otros tesoros. Se dice que el rey de España guarda sus principales tesoros en todas estas estancias, y además pone mucho hincapié en el dormitorio del rey con esos tejidos de oro y de plata. Entonces, esta es la Torre del Homenaje donde se custodiaba, y debía ser apabullante, puesto que, aparte de estos testimonios de Rosmital, que son más o menos literarios, y de la anotación del cronista Alonso de Palencia, que se nos regalaba en elogios, aseguraba que contenía más de 12.000 marcos de plata y más de 200 de oro. También, y esto ya sí que es mucho más fidedigno, conservamos relaciones e inventarios en Simancas que avalan estas fastuosas riquezas y que registran oro amonedado y en vajilla, joyas, un salero carro, un collar con un balaje del rey Salomón de esmeraldas, rubíes y diamantes, y hasta un pico de unicornio. Entonces se concede gran importancia a los textiles tejidos con hilos de oro y plata, además de telas de paño de ras y guardamecilles. En fin, entonces toda esta sucesión de relatos tan profusos sobre el impacto que crean estas salas, yo me propongo, es una propuesta también es un poco atrevida por mi parte, pero como es el Día del Alcázar y es mi primera conferencia, me atrevo a proponerles. Y es que todo este boato, todo este esplendor, también se acompaña de un itinerario que fuera una especie de algo solemne para esos visitantes que quedaran anonadados, pues para que todavía se quedaran todavía más. Entonces propongo que, imagínense, venimos atravesando lo que es ahora la plazuela, pero lo que estamos haciendo es sorteando la antigua Catedral de Santa María. Por la Plaza del Álamo, que está entre la Catedral y el Castillo, cruzamos el puente levadizo. Piensen que todavía no estaba ese que hizo tan estupendo Felipe II en el siglo XVI, puente levadizo, entrada en Recodo, entramos en el patio de armas, por favor, intenten seguir, y llegan a la Torre del Homenaje. En la Torre del Homenaje se encuentran con ese increíble tesoro, que de hecho había muchísima seguridad y no les dejaban entrar nada más que de 5 en 5, y ahí estaba la armería, y estaban, imagínense, dispuestas todas las armaduras, tanto las de guerra como las de torneo, perfectamente alineadas. De ahí pasan a la iglesia, que está aquí detrás, de la iglesia de San Pedro, esta capilla de San Pedro, porque claro, hay que saludar al Santísimo, al fin y al cabo son reinos cristianos, y por aquí, o por aquí, no sabemos, se pasaría a esta Sala de Reyes, que sobre todo cumple con una función informativa. Es, a ver, señor, usted viene a ver el rey, pero, o sea, cuidado, mire, por favor, ¿dónde está? O sea, está en el meollo de toda la monarquía castellana. De aquí pasarían a la Sala de las Piñas, que sería intermedio, un despacho o algo, y de ahí a la Sala de la Galera.
Entonces, imagínense, la sala de galera, que es como una especie de sala de pasos perdidos, ¿no? Ahí esperando que le reciba el rey. Esa sala es la más grande, es enorme, tiene muchísima luz. Imagínense todo el Dorado, todos esos ventanales aquí con vistas al Eresma, todo luz, y desde ahí se entra en la sala del solio, que es mucho más pequeña. Es cuadrada, oscura, una especie de santo santorum donde la autoridad aparece semivelada. Pero bueno, esto es una propuesta que hay que entenderlo dentro de los ceremoniales del reino. También, bueno, esto sería para los visitantes muy ilustres. Los demás entrarían por la sala de caballos, la sala de la galera y en 90 grados, que también eso tiene cierto significado en los rituales islámicos, llegar a la sala del solio. Pero bueno, la impresión es la misma, pasar de la luz a la oscuridad, a lo misterioso. Y ya para ir concluyendo, quiero hacer un apunte sobre las costumbres de esta corte enriqueña y que de nuevo visten estos escenarios mediante la acción que se lleva a cabo. Todos los relatos coinciden en que Enrique IV recibía a la usanza morisca, directamente, y cito, sentado en tierra sobre tapices a la usanza morisca. Fin de cita. O peor aún, otra cita, come, bebe, se viste y ora a la usanza morisca y es enemigo de los cristianos, quebranta los preceptos de la ley de gracia y lleva una vida de infiel. Fin de cita. Comentan también constantemente que se rodeaba de un gran número de infieles, lo que está, por otro lado, en plena coherencia con ese gusto artístico y arquitectónico del que llevamos hablando, y de hecho muchos de los artífices son directamente mudéjares. Pero tenemos que pensar que en estos espacios de poder la presencia musulmana es utilizada para menoscabar el reinado de este rey. Sobre todo Alonso de Palencia, porque recuerden que esto de hablar mal, insisto, no es ninguna novedad la que tenemos, y lo que realmente hizo el rey muchas veces, recuerden que es victorioso de la batalla de Jimena, que es fundamental en la estrategia para la conquista posterior de Granada que hará su hermana Isabel, lo que hace muchas veces es pagar y tener aquí en este alcázar a príncipes musulmanes para que entre ellos se creara la discordia y se debilitara lo que es el mundo nazarí. Así que, aunque yo lo que pretendía aquí contarles es que estos escenarios de poder, o sea, esto no es casual, sino que responde a un ideario. Luego, es cierto que su reinado se saldaría con mejor o peor fortuna, pero lo que sí que es cierto es que estos escenarios cumplieron su papel de proyección de la imagen real y se ha mantenido, ha cambiado el uso, sus funciones, y esta tarde yo he tenido el inmenso placer y honor de hablarles a todos ustedes. Muchísimas gracias.